Hola profesor, buenos días, es Rebeca de Métodos Matemáticos 2. Este es el examen 2 y en este video voy a explicar el problema 1, o bueno, el que yo llamé el 1, que es este, en el cual nos muestran la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas y nos dicen de que demostremos que si esto es una solución, entonces r, θ y z satisfacen estas ecuaciones diferenciales que son ordinarias. Yo en este problema voy a aplicar el método de separación de variables. ¿Por qué? Porque bueno, podemos ver que estas tres ecuaciones, cada una depende de solo una variable. Entonces esa es la forma que lo vamos a poder resolver. Así que aquí supongo la solución, que es un producto de funciones que solamente dependen de r, θ y z, lo sustituyo en la ecuación diferencial, que es la ecuación de Laplace. Aquí vemos que esta era la segunda derivada, esta, entonces sería r', aquí un r', θ', y z', que es lo que tenemos acá. Aquí con r', con r', z', y etcétera. Muy bien. Entonces después lo que voy a hacer es dividir entre la solución. Vemos que si aquí dividimos la solución, en esta parte se me cancelan las titas y las zetas, y nada más me sobrevive r'' entre r. Al igual aquí me sobrevive es r' entre r, claro, multiplicado por 1 entre r. Aquí me sobrevive es el primado, que sería θ'' por 1 entre r al cuadrado, y aquí análogamente z'' entre z. Si solamente dividimos entre la solución, nos queda esto que está acá. Muy bien, ahora yo voy a pasar este término al lado derecho de la expresión y podemos ver que el lado derecho solo depende de z y el lado izquierdo depende de r y de θ. Así que ya logramos separar un poco las variables. Tenemos por un lado z y por el otro lado r y θ. Como por este lado solamente tenemos z, ya podemos encontrar una ecuación diferencial ordinaria para z, que sería pasar esta z a este menos lambda, porque claro, todo esto va a ser igual a menos lambda, que es la constante de separación, y después paso al otro lado sumando. Bueno, sería restando, porque bueno, aquí tengo un signo menos, se me cancela, y pasaría al otro lado restando, que fue lo que hice aquí. Ya tenemos la primera ecuación diferencial ordinaria, que vemos que coincide con esta. Así que ahora voy a separar a r y a θ. Muy bien. Entonces yo voy a saltar de acá, es decir, yo tengo esta ecuación que depende de r y de θ es igual a menos lambda cuadrado. ¿Qué fue lo que yo escribí aquí? Yo voy a multiplicar por r al cuadrado. Como vemos, esta r se me cancela, esta pasa a r al cuadrado, r' tiene una r ahora. Y muy bien, ahora lo que yo voy a hacer es que esta θ'' ya no depende de r, así que yo voy a pasar este término para acá y este término para acá, para que tenga una ecuación que solamente dependa de r y otra ecuación que solamente dependa de θ. Muy bien. Esto fue lo que hice, pasé el r cuadrado lambda cuadrado al otro término, y aquí podemos separar fácilmente una ecuación que solamente depende de θ. Igualito con z, paso este θ para acá, y paso el signo también al otro lado, y paso al otro lado sumando, porque tengo el lado derecho menos, al otro lado pasa más. Y esta es mi ecuación que solamente depende de θ. Y la ecuación de r, bueno, voy aquí a agrupar estos dos términos que están acá.
Es decir, voy a hacer factor mínimo común múltiplo, que sería la función r, que depende de r. Y bueno, ahora este r cuadrado, lambda cuadrado, tengo una r. Ahora esta r en el denominador la paso multiplicando al lado derecho y después la paso restando, que fue lo que hice aquí, la pasé restando. Y bueno, aquí para que quede más bonita la expresión, saco factor común r, que me quedaría aquí, r cuadrado, lambda cuadrado, menos n cuadrado, por r. Y bueno, esta es mi ecuación diferencial ordinaria que solamente depende de r, que vemos que coinciden con el enunciado. Nos vamos acá. Son estas dos que están aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden en el inciso B? En el inciso B nos dicen de que si ahora la solución es independiente de θ, entonces demostrar de que la ecuación que depende de r se convierte en esta expresión, que la ecuación que depende de θ se omite porque, bueno, ya no depende de θ, y la ecuación que depende solo de z no cambia. Si eliminamos la dependencia de θ en la ecuación de Laplace, ya no tendríamos este término. Nos queda un poco más simplificado y la solución no tendría una función de θ que depende de θ, sino dos funciones, una que depende de r y una que depende de z. Es lo que tenemos acá. Esta es la ecuación de Laplace sin la dependencia de θ. Y esta es la solución que vamos a suponer sin la dependencia de θ. Así que, análogamente al inciso A, lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación diferencial. Aquí tengo URR, sería R' por Z, más 1 entre R, R' por Z, más R, Z', que es lo que tengo acá. Después divido entre la solución, nada más me sobreviven los términos que tienen derivadas, los otros se me cancelan. Entonces me queda aquí abajo R' entre R, 1 entre R, R' entre R, más Z' entre Z, igual a 0. Muy bien, ya está fácilmente separable esta expresión. Voy a separar esta fracción que tengo aquí al término derecho para que tenga una igualdad que solamente dependa de R y una que solamente dependa de Z, que es lo que tengo acá. Como vemos aquí fácilmente, encontramos una ecuación diferencial ordinaria para z. Esto va a ser igual a menos lambda, que lambda es la constante de separación. Y bueno, hago lo mismo, paso esta z para acá y después la paso restando. Y encontramos esto, que es la misma ecuación diferencial ordinaria que encontramos en el inciso A. Es decir, llegamos a que esto no cambia. Y la ecuación de R, bueno, voy a agrupar esto que tengo aquí. Esto que queda aquí me queda igual a menos lambda cuadrado. Y bueno, saco factor mínimo común múltiplo, r, la variable r por la función que depende de r. Y bueno, ahora paso este rr para acá multiplicando. Y después paso este al otro término. Antes de pasar al otro término, multipliqué por r. Me quedaría aquí r al cuadrado, más r, y aquí otro r al cuadrado, y la ecuación diferencial me queda así, que podemos ver que es la misma que aquí tenemos que demostrar. Así que bueno, hemos terminado este problema, el primer problema del examen 2.